Atajes, buen día, Josefina, ¿cómo te va? Buen día, Maxi, ¿cómo están? Feliz cumple para Felipe, feliz cumple para tu hermano, qué Y bárbaro. Camila ¿Cuántos también, ¿no? cumples? Sí. Y también feliz cumple para Cami, que es mi nieta, hoy cumple 5 años, y bueno, es el sol y el aliento. Totalmente. Debe ser difícil, ¿no? Para un abuelo todo lo que ha pasado en el medio de esta pandemia, ¿no? Porque en los primeros meses me imagino lo difícil que debe ser no tener un abrazo, más allá de verlo. Y con esto te pregunto en relación a lo que les pasa mucho, ¿no? Fue prácticamente un año y pico de ver a los nietos por Zoom, mucha gente. Muy, muy complicado, ¿no? Sí, la verdad que fue complicado, en el caso nuestro aún más, porque había nacido mi segunda nieta, Valentina, tenía un mes cuando se decretó la cuarentena y la verdad que fueron 8 meses donde no nos vimos, Claro. solo por Zoom, o sea que fue dificilísimo perderse esos 8 meses de vida, ¿no? Y a su vez también perderse a Camila, que estaba en un momento de crecimiento maravilloso, yo estaba muy acostumbrada a verla semanalmente, así que bueno, pero Imagínate tenemos si que eso es ponerle, para los grandes lo que es para los chicos, ¿no? Esa ausencia del beso y del abrazo de una abuela, ¿no? exacto, exacto, fue realmente durísimo. Entiendo, no sabes cuánto a la gente que realmente en este momento está padeciendo situaciones, digamos, de depresión o basadas en toda esta nueva forma de vida, porque tampoco es ahora, digamos, una forma tan maravillosa como la que estábamos viviendo en relación a los vínculos, ¿no es Ujú. cierto? Así que es difícil, es duro, la verdad Sí. que es duro. Bueno, Pero a todos nos acostumbramos le y a esto mandan. también nos vamos a tener que acostumbrar porque, bueno, creo que volver a lo que fue, no pienso que volvamos. Le abrazamos a todos los que la están pasando mal en este momento y creo que es un comentario que refleja lo que nos ha pasado a muchos en el transcurso de esos 8 o 9 meses que no pudimos tener a nuestros seres queridos cerca, porque obviamente las burbujas se respetaron y creo que la mayoría de la población lo hizo y por eso nos duele tanto, digamos, cuando miramos para atrás esos vínculos Exacto. que digamos, no es que se rompieron porque el cariño sigue intacto, pero necesitabas el abrazo, el beso, y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos tocó. Exacto. Josefina, vamos a hablar un poquito hoy, te quería preguntar por el tema laboral que está tan complicado en el país en relación a la inflación y a las paritarias, ¿no? Porque siempre se dice las paritarias tienen que ir por encima de la inflación para que obviamente digamos el trabajador y los sueldos puedan estar un poquito mejor, pero no necesariamente es lo que está pasando hoy, ¿no? Mira, Maxi, desde el punto de vista de la actividad económica, resulta poco probable que acá podamos tener soluciones inmediatas y podamos tener nuevamente inversiones y contratación de mano de obra en el marco de la legislación que tenemos, ¿no? Y de la presión sindical que reina y que se viene padeciendo desde hace muchos años en nuestro país. Esto no es obra de la pandemia. Eh, digamos que en el tema de paritarias, que es en el que en este momento está en el candelero, bueno, estamos nuevamente con una fuerte presión de todos los gremios, porque obviamente, digamos que los porcentajes que de alguna manera se presupuestaron o se estimaron, la realidad de la inflación que estamos teniendo, un promedio del 4% mensual, no cubre y ya están hablando de nuevos porcentuales para las distintas actividades. Esto torna muy difícil la reactivación de la actividad económica, porque por un lado se entiende que se necesite hacer este ajuste considerando lo que está sucediendo en materia inflacionaria, y por el otro lado tenés la limitación de que la actividad económica, ya sea por las restricciones o ya sea por la falta de dinero, digamos, no termina reactivándose. Por el otro lado, tenés que, digamos, habría que empezar a pensar en un cambio de la legislación que facilite para las partes una seguridad jurídica, por un lado,
y una menor carga y disminución de riesgo por el otro. Nosotros no nos podemos olvidar que la Argentina está concentrada desde hace décadas en políticas sociales de base asistencialista, con el enfoque de mejorar las condiciones de vida y no las capacidades de las personas. Y ese es el camino equivocado, si se busca la erradicación de la pobreza, entiendo, ¿no? Y una mayor equidad social. Espera, Eh, entonces vos nos estás diciendo que, digamos, a través del asistencialismo lo que vos haces es tratar de que esa persona viva mejor o coma mejor, pero no lo estás capacitando o dándoles las herramientas necesarias para que lo consiga por sí mismo, no a través de la asistencia directa del Estado. Exactamente. Ok. Yo creo que incluso hoy, fíjate que los grupos de presión lo que están pidiendo es precisamente que le den herramientas laborales. Y esas mismas herramientas laborales yo creo que van a ser las que van a fomentar de alguna manera que los inversionistas vengan y contraten gente dentro de un marco de seguridad jurídica, que no es lo que ocurrió desde hace décadas en nuestro país. Porque nosotros tenemos vigentes leyes como la 24.013 o la 25.023, que lo único que hacen es, digamos, intentando decir que eran leyes para fomentar el empleo, lo único que hacen es duplicarte y duplicarte indemnizaciones por registración deficiente o por falta de registración de los trabajadores. Y esto no te fomenta el empleo, ¿entendés? Porque la realidad es que ¿qué empleador hoy contrata a un trabajador sabiendo que no, si tiene que desvincularlo por la razón que sea, la suma que tiene que pagarle es cuantiosa e inimaginable, imposible de predecir? O sea, ¿se entiende lo que estoy queriendo Sí, de sí, sí, alguna sí, 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 manera sí. explicar, ¿no? O sea, esta presión de la legislación que actualmente tenemos, por un lado, y por el otro lado, la presión gremial, ¿no es cierto? O sea que, No, a y ver, si, además creo que lo que vos estás diciendo es, tenés una legislación que por ahí parece algo como muy cerrado, ¿no? Como una cúpula de hierro, pero después cuando terminás arreglando, los montos son muchísimo menores, o sea que en definitiva tenés una legislación que no siempre se cumple y terminás de alguna manera arreglando de otra manera. exacto, o sea, y ese terminás arreglando de otra manera, perjudica a ambas partes. No es que solamente perjudica al trabajador o que perjudica a los dos, porque el empleador también se restringe de tomar personal, ¿entendés? Y esto es lo que fomenta, por otra parte, el trabajo en negro. O sea, esto es lo que fomenta junto con la presión sindical, que es de la que te estoy hablando, porque vos fíjate, de aportes y contribuciones vos tenés aproximadamente un 60% más del monto del salario. Y el trabajador esto no lo ve, esto no lo ve. ¿Entendés? Porque no tiene los beneficios de eso. O sea, no tiene los beneficios. Su gremio no le da, no le aporta esos beneficios, porque tampoco a los gremios les alcanza. ¿Entendés? Porque el destino no es el que se dice que es. Claro, ¿qué Entonces, hacen los gremios con ese aporte extraordinario que no está viendo el trabajador? Te lo por pregunto eso, desde el desconocimiento, o sea, ¿qué hacen con ese? ¿Hay o algún sea, tipo de... los gremios no le brindan ni la capacitación, ni tampoco las medidas de seguridad, ni tampoco. No, los gremios con ese dinero, digamos, no escapa a ninguno de nosotros, Maxi, las fortunas que tienen determinados sindicatos. Y eso no es producto de la cuota sindical ni del aporte del empleador, no es producto de eso. ¿Comprendés? O sea, esos aportes tienen otro destino, es el destino personal, digamos. Fíjate toda la presión que nosotros en este momento estamos teniendo, porque bueno, es lo que aparece en todas las pantallas con el sindicato de camioneros. O sea, terminamos con una embestida feroz contra Walmart por 500 trabajadores, donde había un reclamo de 600 millones de pesos que terminó en una conciliación de 200, argumentando algo que no es real, porque, a ver, no está amparado por ninguna norma laboral. Y así lo dijo para. Entonces es importante lo que vos estás diciendo. Digamos, lo que pasó en el último conflicto que hoy terminó zanjado de alguna manera
con un acuerdo entre las partes y el reclamo que le hacía Camionero a Walmart no está amparado en la ley, o sea, no está en el texto escrito de la ley De laboral. ninguna manera, de ninguna manera. Y fíjate que cuando el ministro de Trabajo dicta la primer conciliación obligatoria, expresamente lo dice, que no está amparado en ninguna norma de derecho. O sea, ¿qué es lo que se pretendía puntualmente en esa toma? Lo que se pretendía era que como habían ingresado nuevos accionistas a Walmart, se despidiera a los 500 trabajadores, se los indemnizara y se los volviera a recontratar reconociéndole la antigüedad. Esto es un chino, a ver si nos entendemos. Vos no le estás negando ni el salario que percibía, ni la categoría que tenía, ni la antigüedad que detentaba, como para que tengas que pagar una indemnización y volver a recontratarlo. Y vos decís que el Ahora, ministro de Trabajo, en su momento dijo, o el Ministerio de Trabajo dijo, esto no está conduciendo por los andariveles de la ley, es decir, está fuera del exactamente, convenio. exactamente, pero ¿qué es lo que pasa acá, Maxi? Acá lo que determina que los empresarios lleguen al arreglo es la pérdida y el riesgo que implica tener tomada una empresa sine die, precisamente con una presión como la que toma particularmente el sindicato de camioneros, y que no es ajeno a las autoridades de nuestro país de ninguna manera, porque esto no es, vos fíjate, se terminó el conflicto la semana pasada con Walmart y hace 2 días comenzó un nuevo conflicto con una Con empresa Garbarino, química. ¿no? Eh, claro, o sea, una empresa en Esteban Echeverría, donde lo que hace el sindicato de camioneros es presionar para Sí. que 3 trabajadores pasen del gremio de comercio al gremio de camioneros. A ver, 3 trabajadores de una empresa química que hace Química. 64 años está bajo el régimen del sindicato de comercio. Entonces, es una presión que de alguna manera las empresas más chicas no pueden sostener. No pueden sostener porque esto perjudica la cadena de distribución. Ujú. No es solamente que perjudica que los trabajadores puedan ingresar a trabajar. No, no pueden hacer las entregas. En el caso de esta empresa química, es una empresa que le entrega digamos, a empresas de la salud, a empresas, digamos, de alimentos. Y bueno, el perjuicio es tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan arreglando. Sí, Entonces, sí, se entiende. Y en base a todo esto que me estás diciendo, bueno, obviamente es la situación actual y la verdad que el contexto tal vez es bastante desfavorable en todo lo que se ve, porque recién te decía, más allá de estos conflictos con camioneros, también hoy nos enteramos ayer la conflictividad con Garbarino, ¿no? otra Eh, vez, otra otra vez. vez. O sea, esto ya pasó el año pasado. Y Garbarino cerró 4, vos lo debés saber bien, Maxi, porque en tu Rosario Sí. cerraron 4. Y la realidad es que también, cuando yo te digo tenemos que pensar en un cambio de la legislación del trabajo, te lo digo porque también las condiciones y la forma de trabajar es distinta. O sea, hoy pensá que los grandes locales que tenían grandes cantidades de vendedores para atender presencialmente a la gente, no están más. No, no Y existen más. tampoco, Mirá, tampoco hacen falta. Mirá, te yo cuento algo particular. El fin de semana se me rompió el termotanque en mi casa. Entonces dije, eh, bueno, obviamente mal porque ya sabes que tenés que cambiar el termotanque, se pinchó. Bueno, digo, bueno, enseguida rápido me fui a una casa de electrodomésticos sobre Avenida Cabildo, 12 cuotas en el plan ahora 12, y no había nadie, Josefina, nadie. 10 vendedores, porque en una de las casas más grandes de la zona, me dio pena porque digo, ¿cómo sostenés esto? ¿Cómo lo bueno, sostenés? a Un, eso voy. Hay un cambio en la modalidad del trabajo. Vos me contás eso porque es y yo te online. cuento. Vos lo compraste por una de estas casas ML, Mercado L, Sí, y te lo mandan. Entonces ya no vas a comprarlo al exacto, local. exacto.
Hoy no necesitas una gran cantidad de locales ni tampoco necesitas tener una gran cantidad de personal, porque hoy, digamos, la empresa más grande del país no cuenta con locales físicos y nadie se los reclama, Claro. ¿entendés? O sea, vos tenés que pensar que hoy, te digo, que vos hayas ido caminando hasta Cabildo a buscar un termotanque es una excepción, Maxi. Sí, Yo te aseguro que hoy todo es online. claro. O sea, yo tengo uno de mis hijos que está viviendo en Cañuelas, ¿no? Entonces, todas las compras son a Online. través de internet. Claro. Entonces, mi casa es el depósito donde vienen a entregar todo en Cava. Y yo los fines de semana, cuando puedo verlo, se lo llevo. O sea, fíjate la forma de comercialización. No, por eso sería interesante, digamos que es un tema que hay que charlar, que la sociedad argentina tiene que charlar porque está cambiando la forma del laburo, está cambiando. Mira, Entonces Maxi, hay que generar más. yo te aseguro que es muy difícil en nuestro país mientras no haya una modificación, digamos, desde la cúpula, en el sentido de, a esto a lo que yo te refería, que eran los grupos, digamos, los gremios. Es muy difícil la modificación, porque la modificación de las leyes laborales viene el intento de modificación viene desde hace muchos años. Y yo, afortunadamente, en este momento, tengo, siempre he tenido mucho contacto con lo que es el Ministerio de Trabajo y lo que es digamos, el gremio, ¿no? Debido a la especialidad que yo hago. Pero en este momento más, un mayor acercamiento, porque bueno, hay gente en el ministerio que han sido compañeros míos de la facultad y con los que he seguido vinculada a través de la vida, y te aseguro que tienen la mejor intención e intentan lograr estas modificaciones, pero no es fácil. No es fácil como toda modificación, digamos, de la legislación en nuestro Sí, sí, país. sí, sí. Fíjate a lo que estamos asistiendo frente a una pandemia y frente a la situación crítica sanitaria que tenemos en otras materias. O Sí, sea, ya que, entra una ley al Congreso, se trata en 3 días y de lo que te estoy hablando, que es de cómo vamos a reactivar y cómo vamos a evitar tener más de el 50% de los trabajadores en negro y nadie se está ocupando de esto. ¿Entendés? Nadie ya que está me estás, pensando cómo vamos a reactivar esto. ya que me Esto es estás muy difícil. diciendo O sea, eso, y obviamente creo que la columna quedó sumamente clara respecto al llamamiento al diálogo para la reactivación de la Argentina, que ojalá sea pronto, la verdad que lo deseamos que sea pronto y de la mejor manera posible para todos los sectores. Te aprovecho y te pregunto en 2 minutos el título para la columna de la semana que viene, que vos me dijiste, si yo mal no recuerdo, en la última columna de la semana pasada, respecto al fallo que se había dado por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se había hablado de las facultades delegadas y de las facultades concurrentes que tenían las autonomías, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el tema salud y el tema educación es una facultad concurrente, pero exacto. Eso lo adelantamos la semana. en el caso de discrepancia, vale lo que dice el que no la delegó al 100%, es decir, la Exacto, autonomía, la provincia. Entonces, exacto, y exacto. eso vale, pregunta, y te lo dejo con signo de interrogación, tanto para que vos me respondas, tanto para el DNU, que en ese momento había quedado en desuso, como para la ley que está por dictarse. Exactamente. Vos fíjate que en el fallo que analizamos en la columna de la semana pasada, adelantamos esto, o sea, lo dijimos en base al análisis del fallo. Expresamente se dice allí que aun cuando, digamos, el tema de la presencialidad en las escuelas, o sea, el tema educación, hubiera sido, hubiera surgido de una ley formal del Congreso, el fallo hubiera sostenido lo mismo. Pero yo te voy a adelantar algo, Maxi. Yo sinceramente creo que el proyecto este que le da más atribuciones al presidente para gestionar la pandemia y fijar restricciones, si termina aprobado como lo presentaron, yo creo que la justicia
lo va a declarar inconstitucional. Porque, mira, hay dos artículos que a mí, no sé, leyendo, digamos, el proyecto, me parece que no han sido tenidos bien en cuenta. Uno es el artículo 76 de la Constitución Nacional, que parte de la prohibición de la delegación legislativa como principio general, digamos. Luego admite excepcionalmente, bajo un marco legal acotado y en un plazo determinado, esa delegación. En el proyecto, el plazo no existe y el marco legal acotado tampoco. Por otra parte, el artículo 29 de la Constitución le prohíbe al Congreso y a las legislaturas provinciales la delegación de la suma de facultades extraordinarias y se lo prohíbe bajo pena de ser condenados por traición a la patria. Entonces, yo creo que si se aprueba en las condiciones en las que está, va a ser judicializado. No tengo dudas. Qué difícil, Josefina. Porque no se superaron los problemas que marcó la Corte en su fallo. Qué difícil, la verdad que qué difícil porque estamos mandando un proyecto de ley que ya con el fallo anterior la Corte sentó su posicionamiento y en vez de sentarse todos juntos a tomar las decisiones, mandamos un proyecto de ley creyendo que va a ser la solución y ya la Corte dijo con anticipación que por más que sea una ley y no un DNU, si están en discrepancia vale lo que dice en este caso de la ciudad o cualquier otra provincia, con lo cual, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué nos perdemos el tiempo? Claro, claro. Y además, a ver, tenemos que tener en cuenta que no se consideran las facultades concurrentes. Claro. Cuando se habla de la salud pública como una potestad del del Estado Nacional, pese a que la Corte dijo que es una facultad concurrente entre las provincias, la ciudad y la nación. Entonces, volver sobre algo que ya fue dicho realmente no se entiende, no se comprende. Creo que lo que no se pueden es superar los problemas que ya marcó la Corte. No se pueden superar. Bien, Josefina. Creo que no se pueden sentar, digamos, y analizar qué es lo que le está pasando al país, más allá de todas las conveniencias personales de oficialismo y de alguna otra manera, digamos, el poder, digamos, del gobierno que está aspirando tomar el gobierno del país, ¿no es cierto? Te agradezco muchísimo. No se terminan de poner de acuerdo. Te agradezco muchísimo por estos minutos en la columna, pero muy interesante, y si la quieren volver a escuchar, la van a tener en minutos nada más en el canal de YouTube. Que tengas un lindo jueves. Chau, José. Igualmente, feliz fin de semana. Adiós. Charlábamos con la doctora Josefina Tajes en su columna semanal sobre interés nacional en la mañana de Radio Sónica.